Quisiera hacer una pregunta pues a los dos, para que los dos me lo puedan contestar. Según lo que yo me haría ahorita parte del pueblo, según pues lo que yo he estudiado y he buscado, la Biblia es tradición, ¿correcto? Los dos lo dijeron hace un tiempo, durante la mañana. De lo que yo he aprendido, la Iglesia Católica pues reunió todos los libros, los diferentes libros que habían a través de San Jerónimo y escogió el canon de 27 libros. Si la Iglesia en sí no tiene la verdad, ¿no sería correcto entonces hacer un nuevo canon para poder buscar verdaderamente los libros correctos de la Biblia? Porque digamos, la Iglesia está en historia, el hermano me contestó que era San Jerónimo. ¿Quién fue el que me dijo? Ajá. Hay historia pues que San Jerónimo fue enviado por el Papa en el año 325 a buscar todos los libros para ver cuáles eran los que iban a constituir. Si la Iglesia escogió esta tradición, ¿no podrá estar tal vez incorrecta la Iglesia al escoger esos 27 libros? ¿No tenía que hacerse una nueva tradición? Para el pastor Menardo, y después puede contestar Salvador. Dime la pregunta otra vez. Digamos, la Iglesia Católica hace el canón de los 27 libros en el Nuevo Testamento. Es una tradición, ¿no? Incluso vemos el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos y San Juan, no dice quién lo escribió. La Iglesia determinó que era de ellos. Entonces no dice yo Mateo escribo el Evangelio, yo Lucas escribo el Evangelio, yo Marcos lo escribo. No, la Iglesia le pone según, es una tradición. La Iglesia determinó que venía de ellos, de esa tradición venía de ellos. Y escogió entre todos los diferentes evangelios que habían, digamos, no habían solo 4, habían como unos 10 evangelios. Habían más, incluso 25 libros del Apocalipsis. Y históricamente se sabe, incluso Lutero lo ha dicho, que si no fuera por la Iglesia no hubiera Biblia. Zwingli lo reconoció. Entonces era una tradición católica, digamos, los 27 libros del canon bíblico. Entonces si digamos esa tradición del canon bíblico de los 27 del Nuevo Testamento, ¿será que está mal tal vez si es una tradición católica? Pero la tradición de los libros que tú dices del canon del Nuevo Testamento es opuestamente a la tradición católica romana. En el caso de la Semana Santa, la Biblia prohíbe hacer imágenes. Entonces eso es tradición no de la Biblia, no el legado de los padres de la fe, no el legado del Señor Jesucristo. El cargar una imagen lo prohíbe. Y si usted lo lee, tiene un origen pagano, aunque Salvador diga que no, aunque otra fuente diga que no. Pero la Biblia, que tú mismo dices, este es el legado de Dios a través de la tradición oral o escrita, pero la Biblia dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero si la misma Biblia dice que condena todo culto y adoración a imágenes, y una imagen es una imagen, y si usted se postra ante una imagen que sea imagen representando aún al mismo Jesucristo, que nadie. Digamos, la pregunta no, yo creo que no es así. No, pero tú me estás diciendo que si se debería hacer el canon otra vez. Canon. Sí, Sí, no, pero porque como digamos, yo te respondo de acuerdo y tú haces énfasis en la pregunta de acuerdo a la tradición que ella dijo. Entonces yo le estoy respondiendo, le mencioné una tradición a ella. Y esa es en base a eso tú estás diciendo de la tradición, si el canon es tradición o no. Sí, digamos, porque lo que dijimos que la Biblia es tradición. Pero sí, la Biblia. ¿De dónde surge esta tradición? ¿Quién escoge esta tradición entre medio de todos los demás evangelios que no se aceptaron y todos los demás apocalipsis que no se aceptaron y todos los demás escrituras, que incluso la de Pedro, porque habían más de San Pedro, habían unos de Santo Tomás? Entonces, esta tradición que cargamos, de los 27 libros que tiene ahorita la Biblia, Reina Valera, que carga en la mano, es la misma que tiene la Iglesia Católica, porque esa tradición, digamos, viene de la Iglesia. Esos son los 27 libros que la Iglesia escogió y no tiene ninguna diferencia entre la Reina Valera y la Biblia Católica. Es una tradición, pero ¿quién dice que esa tradición, digamos, tal vez no está correcta porque la Iglesia lo hizo? Como las otras tradiciones que también se hacen en la Iglesia. Tal vez nos equivocamos como el Papa se equivocó cuando escogió esos 27 como la verdadera tradición. Tu pregunta es que si estos 27 libros están equivocados o no. Porque la Iglesia, ¿Qué me asegura a mí que estos 27 libros están equivocados o no? ¿Qué me asegura a mí? A mí lo que me asegura es la inspiración del Espíritu Santo, de su palabra, no a mí. No, porque digamos, lo que le inspiró al Papa, eso yo no. No, porque digamos, ellos determinaron los 27 que eso iban a ser tradición verdadera. No sé si me hago entender la pregunta. Estamos hablando de tradición.
Entonces la pregunta, y yo siempre lo quería hacer en algo así, digamos, la Biblia, los 27, no hablando del Antiguo, los 27 del Nuevo es considerado tradición. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica, porque ellos hicieron el conjunto del canon de 27 libros. Lutero lo dice, Zwingli lo confirmó y está en la historia. ¿Qué si, digamos, si la Iglesia, de acuerdo que es la ramera, la prostituta, entonces no pudo haber sido inspirada por el Espíritu para escoger la verdadera tradición? ¿Qué si son los que no escogió la Iglesia para poner, digamos, no la Iglesia, digamos, ¿qué si no es la que el Papa dirigió, digamos, escogió estos 27 como verdadera tradición? ¿Qué si son los otros? ¿No debía de haber una nueva a través de los evangélicos? ¿Un nuevo canon de verdadera tradición? Porque, digamos, no estuvieron los luteranos, no estuvieron los mormones, los pentecostales en el concilio para determinar cuáles iban a ser los 27 que iban a constituir la tradición verdadera. Entonces, ¿qué si la iglesia se equivocó en escoger estos 27 que Lutero se llevó? Entonces, ¿no tendrían que la iglesia ahora, lo vemos los evangélicos, hacer una nueva tradición con los que no se escogieron en esta tradición católica? No se tiene que hacer. Tú estás hablando de la veracidad de los libros estos del canon. Hay una advertencia al final de Apocalipsis y es que no se le puede agregar, no se le puede quitar. Lo que se dejó aquí en los 27 libros fue lo que se consideró como inspirado. Los libros que tiene la Biblia se consideraron como los inspirados, los que están en este canon, Nuevo Testamento. Y si se dejaron así, es porque fueron inspirados. Entonces yo no necesito ahorita, tengo yo la tradición, digamos, del Nuevo Testamento a mi vida. No necesito dudar de ellos. No necesito cambiarlos. Tú me dices que se equivocaron. Sí, porque digamos la Iglesia Católica lo estableció. Incluso la Iglesia fue la que le puso según San Mateo, según Sí. San Marcos, y incluso digamos la tradición esta, la Iglesia le puso los capítulos, los versículos, porque antes no los tenía. Cuando San Jerónimo le trajo al Papa todas las tradiciones, él dijo, estos sí, estos sí, estos sí, estos no, y quedaron incluso los apócrifos, donde está el niño Jesús que hace el pajarito de lodo, donde está el cinturón, el centurion que lo pica la abeja, y están las diferentes, digamos, los libros que le llamamos apócrifos, los evangelios apócrifos. La iglesia dijo, estos no, esta tradición no, porque no se ve tan real, pero escogemos estos 4. Entonces la iglesia le puso los nombres de quién era, le puso los capítulos, los versículos. Que entonces si la iglesia, como es la ramera, la prostituta, tiene una mala inspiración, tal vez no de Dios, y tal vez los que rechazó la iglesia es la verdadera tradición y estos no tenía que hacerse uno nuevo. Según lo que damos, lo que acabamos de, por esto es lo que andamos ahora hablando de verdad. No solo para nosotros, sino que para también el lado evangélico, digamos. Entonces, No, entiendo, no estamos hablando de la autenticidad o de la no autenticidad de los libros. Estamos hablando de la corrupción que hay en el catolicismo romano. ok, ahora vamos Pues sí, a pedirle pues sí, a hermano entonces, Salvador que si puede ahora a ver si él me puede porque- contestar esta pregunta. Hermano Salvador. Sí. Aquí viene una cosa bien interesante y la pregunta es bien clara. Ok, si estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿quién decidió que eran inspirados por Dios? Fue un papa, en reunión con los obispos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Biblia que nosotros tenemos, esa Biblia viene de la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica es una iglesia corrupta, como dice el pastor, apóstata, inspirada por Satanás, pagana, entonces no podía ser guiada por el Espíritu Santo para decidir si estos libros eran inspirados o no. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿estos 27 libros son inspirados o no son inspirados? Porque si yo considero la Iglesia Católica como una ramera, como una prostituta, como una corrupción pagana, cargando ídolos ahí que los andan cargando, y sabe que esa es una situación también controversial, porque ellos hablan de los ídolos porque lo hace la Iglesia Católica.
Pero sabe que los judíos tenían un objeto que se llamaba el arca. Y el arca tenía 2 ángeles. Y le ponían unas varas y la cargaban en hombros. O sea que eran paganos los judíos también, porque hacían eso. Entonces, si la Iglesia Católica es corrupta y es pagana y es inspirada por Satanás, y perdón la blasfemia, quiere decir que los 27 libros del Nuevo Testamento no pueden venir del Espíritu Santo. Entonces hay que hacer un canon propio. Pero no, han tomado el canon de la Iglesia Católica. Eso está como aquel, como dice cierto autor por ahí, que le gusta la leche pero le cae mal la vaca. Me gusta la Biblia, pero me cae mal quien dijo que eran inspirados. Otra pregunta, No es escuché correcto. algo de que el que le quita y le añade. ¿Qué me puede decir de eso, Salvador? Esa es una advertencia exclusivamente para el libro de Apocalipsis, porque refiere a las profecías de este libro de Apocalipsis, no a la Biblia completa. Y si es así, tienen que pedirle perdón a Dios, porque le han quitado libros a la Biblia. Entonces se han echado maldición porque le han quitado a la Biblia.